Ángel Arenas es un destacado antropólogo, humanista y empresario español, reconocido por su compromiso con la innovación social y la promoción de la cultura hispánica. Nacido en La Mancha, Arenas ha dedicado su vida profesional a la creación de proyectos que fomentan el desarrollo social y humano en más de 46 países. Es director de Giant Interactive Maps, una empresa que ha revolucionado la forma en que se enseña la geografía y la historia a través de mapas gigantes interactivos que combinan realidad aumentada, gamificación y multimedia. Estos mapas no solo son herramientas educativas, sino que se convierten en plataformas para generar un impacto social significativo en diversas comunidades. Su trabajo ha sido reconocido por instituciones como la UNESCO y el Instituto Cervantes, con las que ha colaborado para promover la cultura hispánica. Arenas también es un ferviente defensor de la hispanidad y ha dedicado parte de su labor a desmitificar la historia española en América y a resaltar los aspectos positivos de esta herencia cultural. En conferencias como Raíces de España, ha compartido su visión sobre la importancia del idioma español y los valores culturales que unen a los países hispanos. En su labor en pro del hispanismo, Ángel Arenas busca no solo celebrar esa conexión que nos hermana, sino también corregir narrativas históricas erróneas que han afectado a la percepción de España en América. Hablamos con él sobre la hispanidad, sobre nuestra cultura y sobre cómo gracias a la tecnología, gracias a herramientas innovadoras, podemos ayudar a construir puentes entre nuestras sociedades. Al final de la entrevista compartiremos el nuevo resumen semanal de noticias de la hispanidad que hemos empezado a difundir esta semana y que publicaremos todos los miércoles. No te pierdas este resumen de las noticias más relevantes que suceden en los países hispanos. Y ahí me enamoré prácticamente de lo que era esa sensación de cruzar todo un océano Atlántico y llegar después de 10 horas de vuelo y que toda la gente supiera incluso canciones de tu infancia y en tu idioma. Y eso es un impacto con 20 años que realmente no se olvida y te marca, ¿no? Y luego cuando he estado en algún congreso así como internacional con más países, con Europa, y a veces te clasificaban por continentes, por una cuestión geográfica. Curiosamente, los representantes de España acabábamos siempre, y viceversa, con el grupo de Hispanoamérica, de países hispanoamericanos, hablando nuestro idioma y compartiendo y haciendo un análisis del mundo, porque ofrecer con esta mezcla de tecnología, cosas digitales y analógicas, ofrecer una fórmula eficaz, divertida y sobre todo que cumpla muy bien sus objetivos de acercarnos al conocimiento. Yo creo que eso es además ya los jesuitas, ¿no? que fueron maestros en eso, acercarse a la solución de los problemas a través del conocimiento. Aparte que como se ha sido tan torpe y se ha mirado a otras cosas durante tantos años de nuestra historia, es que estamos obligados a ello, ¿no? Realmente. Todas las orillas, porque quizá nosotros por ser peninsulares o haber nacido y hablar con este acento, parece que no lo tenemos que tomar más en serio, pero no es así. Es que realmente formamos una civilización, una cosmovisión, tanto lo puede hacer una persona nacida en Guatemala y trabajar por esta visión del mundo como un peninsular, un canario, ¿no? Muy buenas tardes a todos los espectadores. Os enviamos un saludo muy cordial. Hoy tenemos la fortuna de poder charlar con Ángel Arenas, hispanista, buen amigo. Muchas gracias por estar con nosotros, Ángel. Bienvenido. Muchas gracias, ya un placer. Ya tenía yo personalmente ganas de conocer así este estudio, este software que has creado Este para pequeño canal. compartir tanto bonito. ¿Eh? Este pequeño canal. Sí, bueno, pequeño, pero que está tomando una fuerza enorme, por supuesto. Bueno, aquí tratamos de poner nuestro granito de arena. Bueno, lo primero presentar a Ángel. Ángel es antropólogo, licenciado en Humanidades y en Antropología Social, con un máster en Pedagogía de la Historia, con lo que nos gusta la historia en este canal, pues interesantísimo, y el saber cómo transmitirla, y de eso vamos a hablar mucho en la entrevista de hoy. Te dedicas por completo a la creación y a la innovación social, presidente de la Asociación Española de Innovación Social, relacionado con la UNESCO, con la ONU y bueno, lo que a mí siempre me ha llamado más la atención, empresario y fundador de Giant Maps, una empresa con la que trabajas por toda la hispanidad, haciendo viajes y trabajando en muchos de los países hispanos.
trabajas en colaboración con Naciones Unidas, proyectos con Naciones Unidas. O sea, realmente, pues una vida y una actividad súper interesante, viviendo con plenitud lo que es la hispanidad, porque ahora nos vas a contar que, por ejemplo, en los últimos meses has estado visitando muchos de los países hispanos y además, por si esto fuera poco, pues encima te gusta la literatura, has escrito varios libros de poemas, tienes varios premios literarios. Eres conferenciante, das muchas conferencias recientemente en Madrid sobre la hispanidad, sobre el potencial de la hispanidad como comunidad unida. O sea que persona más adecuada para estar en este canal y poder charlar contigo, difícil de encontrar. Un placer, de verdad. Muchas gracias, Pablo, por supuesto. Un honor. Y bueno, la primera pregunta sería un poco que nos cuentes sobre tu aventura empresarial, sobre qué te inspiró a fundar Giant Maps, cómo surgió esa idea de trabajar con los mapas interactivos para dar a conocer la historia. Y si te parece, mientras tanto, pues vamos viendo algunas de las imágenes de Muy bien. los eventos realmente espectaculares que has ido organizando por muchos países de la hispanidad. Sí, pues bueno, yo desde pequeñito siempre, casi de una forma natural o vocacional, ¿no? He sido un apasionado de los mapas. Recuerdo mi madre me contaba que me veía en la cama hojeando atlas, ¿no? Y me pasaba horas y horas viendo dónde estaban las ciudades y los ríos, las montañas. Tenía un globo terráqueo siempre desde pequeño. Y bueno, la verdad que surge como una pulsión bastante natural en mí, ¿no? Como persona, y luego ya formado en antropología e historia, como tú comentabas. Y los mapas gigantes como producto surgen precisamente a raíz de una solicitud que me hicieron cuando entré a formar parte de UNESCO Andalucía, que es uno de los centros UNESCO más antiguos de España. Surgió la posibilidad de ayudar a África, a los embajadores de UNESCO de África ante la UNESCO, para transmitir el continente africano de una forma sofisticada, diferente a lo habitual. Y ahí fue como conecté mi pasión personal con esa idea de, oye, ¿por qué no? Esa desmesura de hacer este mapa que está en pantalla es precisamente el primer mapa gigante que hice y que fue inaugurado nada menos y nada más que en la sede de UNESCO en París. Y eso es África, y ahí estaban todos los embajadores africanos emocionados, sorprendidos, incluso hay personas, claro, de países pequeñitos que aparecen prácticamente minúsculos en los mapas convencionales, pues ahí aparecen grandes y estaban entusiasmados. Eso fue el origen. Interesantísimo. Y bueno, aparte de ser espectacular, es que y lo que hacéis con vuestra empresa, que es ligarlo a realidad virtual, pues es una forma de transmitir historia, transmitir conocimiento sobre geografía tremenda, ¿no? Cuéntanos un poco Claro. cómo lo planteáis, o las capacidades, o las posibilidades, o lo que estáis viendo, que es la realidad de cómo transmitir a mucha gente en un ambiente pues, divertido, lúdico, Ujú. las verdades de la historia, ¿no? Conocimiento sobre la historia. Exactamente. El mapa es caminable, suelen tener 240, 250 metros cuadrados. Son portátiles, es decir, este, por ejemplo, es del mapa de la cooperación española en el mundo. Entonces, ahí están todas las oficinas de los centros de España, oficinas técnicas, centros culturales, embajadas, ahí está todo condensado en ese gran mapa de 240 metros. Pero además es que tiene realidad aumentada, es decir, por ejemplo, está la Catedral de Manila, que la cooperación española ayudó a reconstruir después de que fue destruida, lamentablemente. Entonces, ahí se puede ver el antes y el después gracias a la realidad aumentada, que es una tecnología que ya lleva unos años y que sorprende porque puedes situar como una maqueta, puedes hacer como algo volumétrico y lo puedes generar a un tamaño bastante grande. En comparación con las personas que están caminando en el mapa, puedes hacer que haya un edificio que sea una catedral y que tenga más o menos el tamaño de una catedral, ¿no? En un efecto óptico. Y luego, por ejemplo, ahí, ese Ahí es lo un buen tenemos. ejemplo. Ahí, exactamente. Ahí no es que sea tan grande la catedral como en tamaño real, pero sí que te puedes hacer una idea. Y ahí está un compañero que está simulando, porque esa es una simulación, es decir, la gente lo ve a través de su móvil.
pero realmente esa maqueta no existe como tal, sino que es fruto de un desarrollo 3D holográfico, ¿no? De realidad Eh, virtual, ¿no? en realidad Qué curioso. aumentada. Esta es Aumentada. aumentada. Y Ajá. la virtual que también utilizamos serviría para meter. Esta es la Catedral de Jaén, una joya renacentista, quizá a la altura de cualquier otra catedral de esa época en toda la hispanidad. Pues entonces la realidad virtual serviría para tener la sensación con las gafas de que estás dentro de la catedral y ya ir viendo cómo son sus pilares, cómo son sus capillas, todo lo que tiene dentro. Una es para afuera, realidad aumentada, y otra es más para entornos inmersivos, sobre todo interiores. Es como lo utilizamos nosotros. Ujú. Y Es luego hay interesantísimo. otra función, es la gamificación, es decir, hay códigos QR por todos los mapas gigantes que son editables y ahí está, por ejemplo, la realidad virtual que decíamos antes. Eso es una constante en todos los mapas, hemos hecho más de 20 y entonces ahí la gente se pone las gafas y tienen la sensación de estar caminando. Y yo imaginaba, por ejemplo, lo que puede ser el viaje de Urdaneta, ¿no? Esa emoción que debieron sentir cuando, después de tantos intentos, ¿no? De regresar a las costas americanas desde Manila, efectivamente estaban viendo que estaban avanzando. Yo creo que debe ser uno de los momentos más emocionantes de la historia, ¿no? De la humanidad. Igual que, por supuesto, llegar con Magallanes y Elcano a vislumbrar algo de tierra después de tantos meses cruzando el Pacífico. Todo eso con las gafas se puede recrear de tal manera que los participantes puedan sentir, no solo imaginarse, sino sentir esa emoción. Eso la realidad virtual lo puede proveer. No, es enorme y o sea, la cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y esto, seguro que hay amigos, compañeros de asociaciones hispanistas, de la sociedad civil, que pues ahora mismo se le ocurren muchas cosas, ¿no? Que se podrían hacer en su provincia, en su ciudad. O sea, la verdad que llamo su atención sobre esto porque para montar pequeños eventos con mucho impacto, Ujú, pues es que es espectacular. Y también se me viene a ujú, la mente, pues que estuve hace unos meses visitando el Museo de América aquí en Madrid ujú, y ujú. es tristísimo la realidad de lo que es el Museo de América y lo que se podría hacer con estas Comparado, tecnologías. ¿no? Se Claro. podría, pues eso, transmitir lo que cualquiera de los viajes, las sensaciones, las emociones relacionadas con cualquiera de los viajes heroicos de la Ujú, historia de España y en cambio, pues tenemos un Museo de América, pues ujú. que en absoluto ni Mejorable, siquiera ¿no? tiene la intención de Sí, transmitir una idea positiva en nuestra historia. claro. La tecnología es una gran aliada. Yo soy un ferviente defensor de la tecnología en casi todos los órdenes, pero con respecto a la historia aún más, si cabe, ¿no? Porque la historia necesita precisamente esas herramientas para recrear, ¿no? Y hacer sentir lo que efectivamente fueron algunos acontecimientos y darles la magnitud que tuvieron en ese momento, ¿no? Y que esa magnitud ayude a entenderlos mejor y a ponerlos en su sitio, ¿no? A día de hoy. Y yo creo que hay tecnología. Y ahora con la inteligencia artificial, mucho más. Ahora se pueden hacer maravillas verdaderamente para ayudar a la historia o a la historia de la hispanidad desde cada rincón de lo que somos esta gran familia para mostrar nuestra grandeza al mundo, ¿no? Pues sí, 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 y la verdad que el trabajo que hacéis es un ejemplo espectacular de eso. Ujú. Bueno, Este es pequeñito, este tiene 90 metros solo. Y mira, 90 metros y hay bastante gente ahí, con sí. cada fotografía en una provincia, para comunicar un poco joyas arquitectónicas de cada provincia de España. Sí, aquí tenía a ver si consigo dar con ellas otras que me gustan mucho, porque eso, en la plaza de un pueblo, esta me encanta, Sí, estas que hay me imagino pueblos de, no sé, esto será, Castilla-La Mancha. es Castilla, es Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Sí, sí, Pues sí. me encanta esto, ¿no? Con la plaza mayor del pueblo, pues hay un gran evento festivo que encaja plenamente con las fiestas patronales o lo que sea, eh, Exactamente. y aprender, y además, pues eso,
pues las gafas virtuales, por ejemplo, que llaman siempre mucho la atención de los niños, de la gente joven. Es una forma ideal de transmitir un Y ese mensaje. no es un pueblo cualquiera, porque ese pueblo es donde nació todo un virrey del Perú, del virreinato del Perú. Ese pueblo es Villarrobledo, donde nació el virrey Morcillo. Entonces Fascinante. tiene mucho más sentido. También nacieron ahí consejeros y embajadores del Carlos V ante el Vaticano, imagínate, ante el papado. O sea que es un pueblo que, como tantos otros de España, que tiene una historia riquísima y que hace falta una excusa, un pretexto, un contexto de impacto para verdaderamente transmitir ese amor por la historia a los propios ciudadanos, que a veces son los que eh, más podrían conocer sobre la historia y no ocurre así en Bueno, muchos como se casos. les oculta, pero me encanta la descripción que has hecho de un entorno de impacto. Es que es eso, ¿no? Es fenomenal, es fenomenal. Igual que los niños que están aquí en foto, en la imagen, Ujú. pues sí, son alumnos. Hemos estado en cientos de colegios, institutos, universidades y transmitiendo cosas que uno se queda perplejo del desconocimiento que hay de a veces elementos básicos de nuestra propia constitución, ¿no? Como cultura, ¿no? Y gracias a este tipo de bueno, de desmesura, ¿no? Pues de algo divertido, impactante, pues es cuando ellos entran se sorprenden ellos mismos de lo que tienen a su alrededor cercano, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que las posibilidades son enormes, son inmensas y sobre todo eso, ayudados, pensemos, con la realidad aumentada, ¿no? O realidad virtual. Ujú. Fenomenal. Oye, bueno, pues esto fuera poco como hispanista y no solo eso, sino verdadero conocedor de la hispanidad, porque te has pateado prácticamente todos los Ujú. países de la hispanidad y además, pues recientemente vienes de un viaje muy largo por Sudamérica, por Hispanoamérica. ¿Cómo, Bien. cómo te planteas los objetivos de tu empresa con la... en este marco un poco de tratar de difundir la verdad Ujú. sobre la hispanidad, sobre la cultura hispana? Bueno, yo, como bien dices, Pablo, tuve la suerte ya jovencito de visitar, el primer país que visité de la América hispana, es Argentina. Tuve ahí un año, una beca también precisamente de cooperación española y ahí me enamoré prácticamente de lo que era esa sensación de cruzar todo un océano Atlántico y llegar después de 10 horas de vuelo y que toda la gente mm, supiera incluso canciones de tu infancia y en tu idioma. Y eso es un impacto con 20 años que realmente no se olvida y te marca, ¿no? Y luego vas a Uruguay, cruzas el Río de la Plata y resulta que también, y tienen otro matiz. Y luego cruzas los Andes y sigues escuchando cosas que te son muy familiares y a ellos de tu propia cultura. Entonces, para mí la hispanidad ha estado literalmente desde que tenía 20 años, insertada en mi ADN. Y cuando he estado en algún congreso así como internacional con más países, con Europa, y a veces te clasificaban por continentes, por una cuestión geográfica, curiosamente los representantes de España acabábamos siempre, y viceversa, con el grupo de Hispanoamérica, de países hispanoamericanos, hablando nuestro idioma y compartiendo y haciendo un análisis del mundo, porque eran congresos, yo recuerdo uno en Casablanca, ¿no? Entonces, digamos que se puede hacer perfectamente una, eh, una familia, ¿no? Yo me he sentido mucho más vinculado eh, por unas cuestiones culturales, idiomáticas, que por las geográficas, por estar cerca de Eslovenia o de Polonia, mucho más que de Argentina o México. Entonces, digamos que estos 20 mapas que he hecho, ninguno han tenido todavía esa impronta de promulgar o de comunicar, ¿no? Esta gran familia hispanoamericana que somos, pero evidentemente es una cosa que va a ocurrir de un momento a otro. Y claro que un mapa como tal, como herramienta pedagógica y de creación de impacto, pues es
tiene muchas digamos, atributos, ¿no? Para cumplir todos los objetivos. Entonces, yo también soy una persona que me dejo llevar por lo que es el momentum, ¿no? Es decir, cuándo es el momento adecuado para hacer las cosas. Ahora, por suerte, y gracias a canales como el tuyo y tantos compañeros, sí que se está viviendo un renacimiento en toda regla de lo que significamos como civilización, ¿no? Estas personas que hablamos este idioma. Entonces, a mí me encantaría poder contribuir con un mapa gigante, con todo detalle y siempre con un espíritu completamente optimista y contributivo, en positivo, para transmitir lo que somos como cultura, ¿no? Estos 550 millones de habitantes que somos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comentas. Al final, la hispanidad es una realidad, es un hecho, aunque sea intangible, Mm. pero está ahí y lo has expresado de forma brillante con eso de, oye, 10 horas de viaje, miles y miles de kilómetros y prácticamente te sientes como en casa. Pero si Mm. ya me parece, pues eso, un reto el tratar de utilizar estas tecnologías para difundir la hispanidad, pues hacerlo en el marco de una empresa y tratando de ganar un poquito de dinero, que es lo que tiene que hacer todas las Mm. empresas para sobrevivir y Mm. para poder, por supuesto, tener empleados, pagarles razonablemente Ujú. bien, pues todavía me Mm. parece un reto más difícil. Mm. ¿Cómo es tu día a día? ¿Tus clientes suelen ser instituciones públicas, ayuntamientos o de todos los países Sí. hispanos? Cuéntanos un poco, en los últimos años, ¿en qué países hispanos creo que has estado en Chile? Ujú. Eh, En, y en Chile hemos hecho un mapa para una región que es la más jovencita de toda la hispanidad. Yo creo que sí, solo tiene 6 años. No sé si algún país ha creado, porque crear una nueva región es una cuestión ardua a nivel administrativo. Entonces, yo creo que la región de Ñuble en Chile es la región más jovencita de todas, de los países que formamos esta gran familia. Pero también estuve en Colombia, en Bogotá, en lo que es la región de Cundinamarca, también en México, tanto en Nuevo León, que es un estado norteño, con Monterrey como capital, y Costa Rica también hemos estado bastante, un par de veces, Ecuador, eh, también en Cuba tuve la suerte de recibir una beca y también estuve haciendo cuestiones de pedagogía. Por ejemplo, es el mapa Ñuble, de ¿no? Ñuble, un país maravilloso. Chile prácticamente lo tiene todo para ser y te das, ¿no? Tiene ese costa pacífica, luego el gran valle mega fértil y luego pues la cordillera que constituye esa gran espina dorsal, ¿no? Y ahí se ve. Entonces, digamos que sería bastante natural el hacer un mapa para cumplir ese objetivo, ¿no? De que los países hispanoamericanos nos acerquemos unos a otros y seamos conscientes de la magnitud que suponemos ante los retos que se presentan en breve, ¿no? Porque fíjate todo la cantidad de movimientos que está habiendo a nivel geopolítico y que algunos analistas que has invitado también al canal bueno, Pedro Baños y toda la gente está, ¿no? Como muy atentos a lo que puede ocurrir en los próximos años. Ahí prácticamente estamos obligados a que estas conversaciones que a veces tenemos un tanto utópicas, ¿no? De una posible unidad de la familia hispanoamericana, probablemente pasemos de la utopía a una reflexión mucho más obligada, ¿no? Y que verdaderamente sea una necesidad casi, casi de subsistencia como civilización, ¿no? Absolutamente. Bueno, y tu ejemplo personal y el de tu empresa, pues al final revelan que lo lógico es que tendamos pues ese acercamiento, y empezando a lo mejor por los ámbitos, eh, por ámbitos alejados estrictamente de lo político, como pueden ser pues, el cultural y el económico, ¿no? Porque al final
¿cuántas empresas, y no solo con origen español, obviamente, sino de toda la hispanidad, pues al final su ámbito natural de expansión son los 20 países hispanos, ¿no? Y lo Sí, lógico sí. es que todo sea así, porque al final pues, el idioma marca muchísimo, la cultura también, y es lógico que sea así. Entonces tenemos que tender a ir hacia un marco común que facilite el acceso a los 600 millones de ciudadanos hispanos de todas nuestras empresas. Claro, en mi caso, como empresa, es una, digamos que es una actitud, la he tomado siempre muy mezclada con lo personal, con la vocación. Es decir, tengo otras fuentes y los mapas gigantes son un gran, es como el niño mimado, ¿no? de mis actividades, porque disfruto muchísimo cada uno de los mapas que hemos hecho. Pero nunca lo he concebido eh, como una empresa cuyo objetivo sea primordialmente el económico, sino más bien hay un objetivo detrás que es, bueno, el ofrecer con esta mezcla de tecnología, cosas digitales y analógicas, ofrecer una fórmula eficaz, divertida y sobre todo que cumpla muy bien sus objetivos de acercarnos al conocimiento. Yo creo que eso es además ya los jesuitas, ¿no? que fueron maestros en eso, acercarse a la solución de los problemas a través del conocimiento. Pues yo creo que en nuestro caso, con los mapas gigantes, lo que perseguimos es precisamente eso, que no se puede querer lo que no se conoce y mucho menos se puede solucionar un problema que no se sabe la raíz bien, ¿no? A ciencia cierta. Entonces, los mapas son, sobre todo, un instrumento para acercarse al conocimiento, a la verdad, al objetivo de la manera más rigurosa posible, pero a la vez hacerlo de una forma atractiva para el gran público. Entonces, ese es el principal objetivo de todo, de todo este gran emprendimiento. Has puesto un buen ejemplo, la verdad que eh, ahí está la Dama de Baza, una gran escultura ibérica que, bueno, es conocida, pero quizá no tanto como lo que significa, ¿no? Esa cultura del siglo V antes de Cristo, quinto, cuarto antes de Cristo, y mirad la magnitud de lo que ya eran capaces de crear esa belleza, ¿no? Además práctica, ¿no? Es un tributo ahí a los dioses y a la realeza de aquel momento, ¿no? Sí, sí, Eh, me parecen ejemplos excelentes esto de cómo unís en los eventos que organizáis pues la realidad aumentada, la realidad virtual. Efectivamente. Ahí está el mundo, por ejemplo, que gira, es una foto estática, pero esa bola del mundo está girando así a un ritmo bonito, elegante, y claro, se tiene la sensación de que, bueno, pues puedes ir conociendo cómo son los desiertos, las selvas, y de una forma muy, muy, muy llamativa para hacer fotos como la que tenemos en pantalla, ¿no? Pues sí, sí, interesantísimo. Y bueno, yo creo que queda claro el potencial de esto para trasladar la visión sobre nuestra historia, sobre nuestra comunidad, sobre lo que somos. Pero bueno, yo quería indagar un poquito más en todos esos viajes que has hecho por Hispanoamérica, Ujú, porque a menudo hablamos, me transmites pues eso que ves crecer el hispanismo, que conoces personas, que acudes a ujú. eventos en los que se nota que el hispanismo está en ebullición. Entonces, casi lo primero que te preguntaría es, o sea, desde el punto de vista del trabajo y del hispanismo, ¿cuál ha sido alguna experiencia que recuerdes o que te haya llamado la atención o que te haya llegado especialmente al corazón de tus viajes, de tu trabajo por Hispanoamérica? Pues sí, la verdad que han sido 11 meses. Justo volé a Buenos Aires, de Buenos Aires a Ushuaia, y de Ushuaia he ido subiendo por Chile haciendo un zigzag, cruzando los Andes varias veces, un zigzag entre Argentina y Chile. Y la impresión que siempre he tenido desde aquel viaje a Buenos Aires hace más de 20 años, ha sido precisamente de la enorme, eh, como dice también nuestro amigo Gil Ibáñez, ¿no, Alberto?
la enorme fortaleza que tenemos en la diversidad. O sea, desde Estados Unidos hasta Argentina encuentras muchos matices, pero de algo muy común, ¿no? Y por supuesto el idioma tiene mucho que ver en ello. Pero luego en este viaje concretamente, ya habiendo incursionado en ámbitos como sociedades geográficas, históricas, institutos, universidades, mi grata sorpresa ha sido que he encontrado muchísima gente, intelectuales, que son conscientes de otra, de que la historia que se ha transmitido, sobre todo en los colegios, es una historia pues, que tiene ciertos sesgos, por decirlo de forma sin aspavientos, ¿no? Sesgos que solo se centran en unos apartados en concreto, que responden a ciertos intereses y lamentablemente hacen un paréntesis en nuestra historia compartida con los virreinatos y ellos, esta élite intelectual, son conscientes de la injusticia que supone eso precisamente para no para hacer un homenaje a ninguna tierra que ofreció nada, sino para, desde un punto de vista práctico y geopolítico en la actualidad, para no diseñar los aportes que se hicieron desde 1500 y poco hasta 1800 y poco. Es decir, ese gran tiempo compartido supuso aportes en todas las órdenes, artístico, musical, de derechos humanos, y todo eso es de recibo, como mínimo, estudiarlo adecuadamente y tenerlo como parte de tu propia idiosincrasia como país, sin hacer un paréntesis y en dos páginas de libro de texto salvarlo y encima de una forma un tanto peyorativa con respecto a esta parte del mundo desde el que partían los barcos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Yo me he encontrado con todo lo contrario, por suerte. Me he encontrado con gente que es estudiosa de la historia y le tiene mucho cariño y mucho respeto a ese periodo en el que se produjeron múltiples aportes. También cosas cuestionables, como siempre tenemos que añadir esa frase, porque es también adecuado añadirla, pero hay que pensar en aquella época, evidentemente hace 400, 500 años. Claro que ninguna civilización contactaba con otra de una forma totalmente aséptica y totalmente pacífica. Yo no conozco ningún ejemplo en la historia que haya habido un encuentro entre mundos donde únicamente se produjeran un contacto inocuo, ¿no? Para una u otra. Entonces, teniendo en cuenta eso y los abusos que algunas personas en concretos cometieron y que fueron perseguidos y cuestionados por la propia, como todo el mundo sabe en este canal, por la propia cúpula, teniendo en cuenta eso, ha habido, en la balanza de lo positivo y lo negativo, evidentemente el peso recae sobre lo positivo, con múltiples ejemplos. Entonces, estas personalidades o estudiosos de la historia que yo he ido recorriendo en ciudades como, Arequipa, Sucre, Potosí, la propia Santiago, Arica, Iquique, son ciudades que tienen un pasado compartido brillante, donde eran ciudades, bueno, Potosí, ¿qué te voy a comentar de Potosí? Si era la segunda, tercera ciudad más grande del mundo y donde había un sistema, de económico muy complejo y que ha perdurado hasta nuestros días y que ha dejado joyas de valor incalculable, ¿no? Entonces, digamos que es bonito encontrarse y me ha llamado mucho la atención y me ha dado también mucho estímulo, ¿no? Para continuar con esta labor de simplemente, como se dice muchas veces y hemos comentado fuera de cámara, ¿no? Que basta con
con analizar lo bueno, es decir, todo lo positivo que lamentablemente muchas veces ha sido silenciado, bien por la leyenda negra o bien por el desdén de nuestro propio suelo, ¿no? Como comenta siempre la gran Elvira Roca Barea, ¿no? Que durante siglo y medio es que prácticamente no se escribió nada sobre La la historia y historia tal, sí, sí. precedente. Con la llegada de los Borbones, ¿no? Claro, es que eso, ella es muy rotunda a la hora de calificar ese hecho como una de las claves que explican por qué España es un país como el que es, que parece que incluso está feo, está mal hablar bien de España. O que esa bandera que ilustra o que, ¿no? que simboliza un imperio compartido tenga connotaciones negativas. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué hay tanto desconocimiento que basta con simplemente en positivo, de una forma pedagógica, compartir todo lo que España ha sido y ha aportado al mundo para desmantelar cualquier tipo de cuestionamiento que haya, más allá de los abusos que puntualmente se cometieron, ¿no? Que de hecho ellos mismos, estas personas con las que he tenido la suerte de encontrarme en numerosas ocasiones, también se habla, y es de conocimiento bastante común, que dichos abusos incluso se pudieron multiplicar o pudieron continuar y exacerbarse aún más ya cuando esos países eran independientes de la corona española. Y eso es algo innegable y mucha gente lamentablemente mira para otro lado cuando se plantean estas cosas que son totalmente documentadas, históricas, además recientes. Estamos hablando de Sí, sí, porque 1830, 40, 50. al final Esas es una pelea de narrativas, no es una pelea de propaganda y entonces no es la verdad lo que importa, ¿no? Sino imponer mi relato, imponer mi mensaje y eso es un hecho que los españoles hemos sido malísimos, un poco desastrosos, torpes, ¿no? un poco torpes, sí, 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 ¿no? sí, Y sí. espero que, bueno, parece que de parte de la sociedad civil nos estamos dando cuenta de la gravedad de ese error. Algún día espero que llegue a las cúpulas, a las élites, pero todavía ellos no están colaborando, las élites, en cambiar el mensaje. Mm. Y bueno, se me viene a la mente la falta de respuesta de nuestras élites a, por ejemplo, las acusaciones por parte de Mm. De Claudia algunos Sheinbaum, ¿no? líderes. Y Mm. AMLO, ¿no? Que al final las respuestas han sido, pues eso, desde las redes sociales y tal, y un poco algunos Mm. medios de comunicación, pero para de contar, ¿no? Claro, es que lamentablemente estas cuestiones que no deberían politizarse o por lo menos ubicarse en esa guerra partidista, ¿no? O ideológica incluso, pero es un tema muy jugoso para mucha gente. Entonces lo utiliza de una forma tergiversadora, ¿no? Es así. Nosotros no deberíamos entrar en esas cuestiones. Yo soy, yo soy un convencido de que nuestra labor debe ser más la pedagógica, la de la comunicación, la del marketing, la de la propaganda, pero en el buen sentido, es decir, Sí, en el buen no, sentido de la palabra. no, La de transmitir con titulares, con comunicaciones adecuadas, bien elaboradas, profesionales, o cada cual del modo que pueda, pero transmitir nociones verdaderas, documentadas. Y llegará un momento, en pocos años, que serán tal la cascada de novedades, es como los juicios de residencia, por ejemplo, ¿no? Volviendo a un ejemplo también de Elvira. Es decir, un ejercicio de transparencia política como los juicios de residencia tan loable y es algo que ha pasado inadvertido curiosamente, ¿no? Cuando realmente es un ejemplo de cómo España, la cosmovisión del hispanismo, ya cuidaba mucho de esas cuestiones, ¿no? De la política del bien común bueno, bueno, y parar toda un proceso de conquista la o controversia de de Valladolid. creación
Ujú. claro, como en la cúspide de su poder de Carlos I, Carlos V, parar para reflexionar si se están haciendo bien las cosas o no, me parece que tampoco hay muchos ejemplos en la historia de algo parecido. Entonces, simplemente con hacerlo saber, una y otra vez, de una forma perseverante, rotunda, creo que al final las cosas caigan por su propio peso. No se trata de generar esa disputa de unos contra otros, porque yo creo que ahí Sí, estaríamos sí, un sí, no, ahí poco eso sería perder. Estoy equivocándonos. totalmente de acuerdo. No, cuando me refiero a una Yo creo que respuesta, no es sí. que yo esperara una respuesta por parte del gobierno o de la Casa Real o lo que fuera, sino sí que debería haber pues una estrategia organizada, pues no sé, de Mm, financiación, de generación de documentales, de conseguir que esos documentales pues acaben llegando a las claro, televisiones de toda la hispanidad, etc., ¿no? claro, eso Una, sí. una estrategia de, pues eso, de crear mensaje. O sea, lo que no puede ser es que pues al final, pues Mm, digamos, el gran éxito de 2024 desde el punto de vista de la comunicación, que ha sido la película Hispanoamérica, pues es una iniciativa Hispanoamericano. totalmente privada de la sociedad civil, Mm, un señor que consigue hacer una campaña de micromecenazgo para conseguir 300.000 euros para hacer un brillante documental, pero sin apoyo de nadie, aunque luego es claro, verdad sí. pues, que el rey acude a la presentación y Ujú. apoyado a posteriori, pero es si no llega a ver la iniciativa a pecho descubierto, heroica casi de López Linares, pues Yo no teníamos película. Eso es lo sí, que no puede sí. ser y que seguro que en otros países no sucede así, ¿no? La BBC no The trabaja así. Crown, ¿no? Sí, todo, sí, lo que sí, se gasta 13 millones en cada capítulo para hacer una serie. Claro, así, por supuesto que la serie tiene que estar bien y Y llega transmite, ¿no? a todos los Todo ese países, bagaje. no solo de la anglosfera, sino de todo el mundo y Claro, acaban claro. trasladando su imagen Sí, a admirable, mí entre comillas, del imperio inglés. sí, hay un otro elemento, otra categoría de la sociedad que también puede ser protagonista en este proceso. Y yo estoy de acuerdo, Pablo, contigo en que la estructura política podría aportar mucho más, pero eso sería un tema muy largo de hablar, ¿no? De Sí, por qué no hacen ciertas cosas cuando podrían hacerlas, ¿no? Eso es un tema que a nosotros se nos escapa en esta conversación. Pero estoy de acuerdo en que probablemente cuando las estructuras políticas comprendan que hay un cierto movimiento cívico, social, que va en esa dirección, ahí es cuando se van a ir sumando. Suele ocurrir así en muchas ocasiones de la historia reciente, es decir, ya cuando ven que la cosa va a ir a buen puerto, pues entonces es cuando todo el mundo se suma. Pero hay un elemento, hay una categoría que podría sacarle mucho jugo también a toda esta labor que hacemos de una forma tan vocacional y tan querida, ¿no? O por lo menos desde nuestras posiciones, que es el tema, el mundo de la empresa. El mundo de la empresa me refiero a grandes y muy grandes empresas que podrían perfectamente compaginar su labor de responsabilidad civil o de team building o de comunicación o de marketing con aproximarse a estas posturas hispanistas. Yo no lo estoy escuchando con la suficiente rotundidad que creo que podría Pues, tener se en me los... ocurre un motivo para eso, se me ocurre un motivo para eso. Estoy cercano a una ese mundo explicación, una y lo lógico es explicación. que hace, pues eso, 30, 40 años, cuando las empresas españolas se abrieron al mundo y se crearon pues, las grandes multinacionales que están en el IBEX, pues, la mayoría de ellas, su ámbito de expansión fue Hispanoamérica. Pero ¿qué ha pasado? Ujú. Que es que la propiedad de la mayoría de todas esas empresas ha pasado a ser de los fondos anglosajones. O sea, al final el Efectivamente. liderazgo de todas las grandes, o de la Mm. gran mayoría de las grandes multinacionales españolas Claro, es de los claro, fondos claro. anglosajones. Y entonces Mm. No les va a interesar jamás. se dificulta Claro. mucho lo que sería una función natural de acercamiento desde el ámbito económico de los países hispanos. Mm. En ese sentido, porque, Sí. porque tenemos aquí al enemigo en casa. Sí, es cierto, como igual que 1492 que la hace Francia y con la ayuda de Inglaterra. O sea, sí, la verdad que eh, quizá, claro, tú has hablado del IBEX 35, pero quizá el juego pueda ocurrir en empresas quizá no tan grandes, pero suficiente como para
apoyar, ¿no? Y acompañar ciertos procesos, ¿no? Pero también con un ánimo práctico, ¿no? De publicidad y de notoriedad y de marca, ¿no? Es decir, no estamos hablando de cosas... A mí me da un cierto reparo cuando, cuando hay en el aire esa atmósfera, ¿no? De que parece que tenemos que estar como hablando con la boca pequeña o hablando, pidiendo permiso para decir ciertas cosas, cuando lo que estamos hablando son de cuestiones históricas justificadas, documentadas y que muchas empresas harían bien o podrían encontrar también, bueno, cierto beneficio en sumarse porque a nivel de branding, a nivel de, perdón, a nivel de marca, les podría dar muchísimo rédito. Sí, sí. Sin llegar a esas grandes corporaciones que evidentemente están en fondos extranjeros, ¿no? No, pues tiene todo el sentido lo que comentas y bueno, y aparte tu empresa es la demostración de eso, ¿no? De que es que el ámbito natural de movimiento para nuestras empresas, de crecimiento, de expansión, de aportar servicio, de aportar valor es en nuestra comunidad. Entonces, Mm, bueno, pues lo lógico es también que, bueno, algunas de esas empresas también ayudaran con en sus campañas de publicidad en este sentido o en su claro, objeto claro. social o en su responsabilidad social corporativa, pero Mm, sorprendentemente eso casi no se ve, ¿no? mm. Merece la Sí, pena llamar ese la es un atención sobre fenómeno. eso, que no se ve cuando debería darse mucho más. Ujú. Y cuando Es un se da de una fenómeno forma rara, por lo que yo he visto, o claro. sea, se me viene a la mente, pues, el caso, por ejemplo, de Iberdrola, no sé si Ujú. debería mencionar aquí casos concretos, tratando de recuperar algunas figuras, históricas, españolas en la historia de Estados Unidos, más en concreto la independencia de Estados Unidos. Parece Ah, ya, una cosa claro. rarísima y que al final, pues no obedece realmente a lo que debería ser, que es, pues, ese acercamiento entre los países hispanos, ¿no? Pero bueno, Sí. Eh, yo creo que todo se irá dando de forma natural cuando sea la propia, todo lo que estáis haciendo, canales como el tuyo y tantos que están apareciendo por suerte, al final está creando un pozo que tendrá sus frutos, estoy convencido. Y eso derivará o propiciará que otras empresas medianas se vayan sumando, porque pero ya te digo, siempre en términos pragmáticos, ¿no? No se trata de pedir ayuda así por pedirla, sino también que todo forme parte de una estrategia que también le sea lucrativa, como tiene que ser, a las propias empresas, como lo hace el mundo anglosajón. Ellos son maestros en eso. Por ujú, supuesto. Ellos, hay compañeros que lo han analizado bien y saben que cuando la monarquía inglesa, la familia real británica estaba en apuros en un periodo de una popularidad muy baja, pues las propias empresas empezaron a sumarse a esa revitalización, porque sabían que era que la historia de Inglaterra o de Reino Unido está por encima de eventualidades como lo que le pueda pasar a una familia u otra en algún momento, ¿no? Es decir, yo creo que sí que al final toda esta labor que estamos haciendo, que en principio la hacemos por puro convencimiento, al final tendrá sus frutos, estoy seguro. estoy convencido de que también. Bueno, y hemos mencionado al inicio de la charla que también eres conferenciante, has dado algunas conferencias, algunas muy recientemente en Madrid, una titulada Hispanidad, potencia global, totalmente de Ujú, acuerdo con el título ujú, y cada vez yo creo que más gente, como podemos, más gente está de acuerdo con esta idea y el libro recientemente lanzado por Pedro Baños, Geohispanidad, pues ujú. se suma a esta filosofía. ¿Qué ideas tratabas de transmitir en esa conferencia? ¿Nos puede resumir un Pues poquito? sí, sí, la verdad que es el resumen de todos mis viajes y mis sensaciones por países donde me han tratado como uno más, ¿no? Nunca,
Nunca me he sentido extranjero en México, ni en El Salvador, ni en Nicaragua, ni en Costa Rica, ¿no? En el sentido de que inmediatamente te insertas como uno más de algo que todo el mundo intuye que está por encima de una bandera concreta, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer en la conferencia es, con ese título así tan explícito, ¿no? De potencia global, es situar, pues, igual que pueden estar haciendo otros canales, evidentemente, situar a nuestra gran familia hispanoamericana, bueno, junto también con lo que puede ser Filipinas y Guinea Ecuatorial, y por supuesto esa gran iberofonía que también hay algunos compañeros que están sumando constantemente, eh, situarnos en un plano internacional y preparar una posible alternativa a un desplazamiento de bloques que desconsidere lo que precisamente somos como gran espacio geográfico. Entonces, si empezamos ya a crear ese terreno de cierta sensación de unidad, será mucho mejor para un hipotético caso donde verdaderamente sea necesario eh, hacer algún tipo de unión mucho más explícita, ¿no? Y todo lo hago en la conferencia en base a ese intercambio que ha habido, ese mestizaje que ha habido, porque no se trata solo de que los peninsulares aportaron a América, sino un diálogo enriquecedor, al punto de que, por ejemplo, en Bolivia hay cantidad de ejemplos, concretamente en Bolivia, donde compositores de música clásica, de barroca, del siglo XVII, XVIII, pues han creado obras de arte de una complejidad y de una belleza mayúscula y que están en quechua y en aymara. Es decir, están en idiomas originarios de allí, donde te das cuenta de que lo que España generó como civilización fue una fusión, una mezcla, un mestizaje absoluto donde ambas orillas aportaban a una categoría común de pensamiento, de posicionamiento ante el mundo. Pues toda esa fusión, todo ese resultado de más de 300 años de digamos, productos tanto ideológicos como materiales, como catedrales, como hospitales, es lo que ahora puede dar sentido a una gran región en este mundo que cambia tan rápido, ¿no? Entonces, por eso lo de potencia global, ¿no? Para advertir y a quien quiera escuchar, pues que sepa que aquí estamos, ¿no? Para generar una alternativa a cualquier cosa que ocurre y que pueda no gustarnos, ¿no? Es interesantísimo y de nuevo no puedo estar más que totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Ujú. ya nos vamos acercando un poco al final de la entrevista, no te queremos robar mucho tiempo Ujú. y, bueno, obligado a preguntarte oye, cuáles son los proyectos que tenéis para Giant Maps, Mm. ¿cómo ves el futuro? Pues en principio, bien, tenemos ya varios en marcha también. Hay uno en Costa Rica que le estamos dando forma, eh, otro bueno, los de Chile, que también hemos avanzado bastante en esta presencia física que hemos hecho durante tanto tiempo. Argentina, sobre todo la parte de Mendoza, que es una provincia, Mendoza, San Juan, son provincias que parece que estás literalmente en España en muchos aspectos y ahí estamos. Y luego, a nivel tecnológico, también queremos en este 2025 abundar en varias mejoras, varias adiciones que queremos hacer a la propia experiencia, ¿no? con, Oye, con más, con más tecnología. y se me viene a la cabeza,
¿hay alguna posibilidad de llevar esto al mundo de Internet y que las personas que están alejadas físicamente de donde vais a hacer los eventos de alguna forma también puedan conectarse? O sea, estoy pensando en el concepto este de museo virtual. Ujú. Bueno, no estáis tan lejos con lo que hacéis o parte de lo que hacéis de eso, ¿no? Es que me parece Sí, también que hay un realmente, potencial enorme, ¿no? claro, realmente la propuesta, digamos, la propuesta de valor o nuestro aporte desde este tipo de gigantografías es precisamente trascender un poco lo digital, porque parece que todo pasa en lo digital, la pantalla, Sí, sí, sino, sí. pero tú llegas a un pueblo de 5.000, 10.000, 30.000 habitantes y generas un espectáculo en torno a la historia de España y eso es algo que no se puede producir en la pantalla. Entonces, eh, queremos insistir en ese hecho. Por En ejemplo, esa parte, sí, sí, esta sí. imagen que tienes, que has puesto, ¿no? Es decir, eh, los niños, todo el mundo está con el móvil, con el ordenador, con las redes sociales. Todo eso está bien y es un complemento a lo que hacemos. Pero digamos que la experiencia transcurra in En lo situ físico. Sí, sí. y que genere esa hermanamiento entre personas de distintas edades, porque aquí viene gente de 80 años y puede haber un niño de 5 y juegan a la vez. Y uno le cuenta al otro cosas y le descubre, porque todo esto gira en torno a la historia, la gamificación. Ahí entras con tu móvil y te salen preguntas que remiten a la historia de dicho pueblo o de dicho aspecto del país. Entonces, esas preguntas tienen varias respuestas posibles y tú juegas y consigues puntos. Es decir, es algo divertido y que pone a la historia como Sí, sí, sí. No, en sí. un tablero disfrutable, ¿no? Entonces, nuestro aporte es seguir haciéndolo de forma itinerante, generando campañas como puede ser por España, por Chile, por Costa Rica, México también tengo ganas de volver, siempre es un placer volver a México, y Colombia, por ejemplo, que es un país totalmente diverso. Ahora ha surgido también en Cuenca, Ecuador, otra posibilidad, en la cuenca ecuatoriana, ¿no? Entonces, siempre van a aparecer, surgen opciones y bueno, como tú me preguntabas antes que cuáles son nuestros principales compañeros de viaje, son por lo general instituciones, pero cada vez más hay patrocinadores privados que se suman a esta cuestión. Qué bien. Entonces, en principio, la idea es ayudarles a transmitir su historia, la que sea, y si son países de Hispanoamérica, pues ahí ese gran paréntesis, no paréntesis, esa gran capítulo compartido gracias a los virreinatos y a la familia que fuimos, debe formar una parte sustancial de esa narración, de ese relato. Y esa es una tarea que haremos con sumo placer. Pues, estoy convencido de que ahora mientras te escuchaba muchos espectadores estarán envidiando tu trabajo porque qué trabajo más interesante, más fascinante, moverte por todos los países de la hispanidad, pues relacionándote con muchas instituciones, pues que tú tienes que tener anécdotas y conocimiento para escribir un libro. Y no, no Mira, pierdas de pues vista esa buena idea, que idea. seguro Bu- que contigo Gracias, cosas Pablo. Buena idea interesantísimas. por eso. Y no, por supuesto, invitar a todos. A ver, esta cuestión de la hispanidad ya tenía que ocurrir. Es decir, estamos disfrutando, yo me lo tomo así. Yo, por ejemplo, he tardado 24 años ¿no? Desde la primera vez que fui a un país de Hispanoamérica, he tardado, bueno, pues veintitantos años en tomármelo muy, muy en serio, ¿no? Pero porque es ahora el momento, tenía que ocurrir ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer es disfrutar del camino, del viaje, hacerlo con buen ánimo, resolviendo las diatribas que puedan surgir, las fricciones. Yo he tenido también alguna fricción estos meses allí, pero se resuelven con diálogo y con buen rollo. Realmente no, es una cuestión bastante más en el lado más humano de nosotros, ¿no? Como personas. Es decir, que hay un terreno mucho más ventajoso si hacemos las cosas buscando siempre la conciliación y la comprensión mutua.
Y eso es lo que es disfrutable, ¿no? Y cualquiera que nos está viendo, pues es invitado y bienvenido a cualquiera de las cosas que hacemos. Y oye, si surge alguna cosa más, pues mira, bienvenido, estaremos totalmente atentos. Ujú. Claro que sí. Bueno, ya, y pregunta inevitable que te tenemos que hacer, Ujú. como hispanista y grandísimo conocedor de la hispanidad en Ujú. su realidad en el día a día, pues no podemos dejar de preguntarte de que sabemos cómo está en ebullición el hispanismo reciente, pero bueno, todavía pues queda muchísimo por hacer, pocas Ujú. cosas de las sólidas, de las serias han cambiado. ¿En qué siguiente Ujú. paso crees que deberíamos concentrarnos, ¿no? ¿Qué es el Ujú. siguiente peldañito que deberíamos escalar para que vaya avanzando la hispanidad, el hispanismo? Pues esa es la gran pregunta, Pablo. Tú lo sabes y así lo comunicas. Yo creo que sin duda es en el relato, es el, en el mensaje, en el marketing, en la mercadotecnia, ¿no? de todo este asunto. Ahí es donde tenemos que concentrarnos de verdad y utilizar todas las herramientas tecnológicas, analógicas, todo lo que esté a nuestra disposición para algo tan sencillo como comunicar elementos de la historia que nos hacen sentir orgullosos a cualquier persona. Y si encima tenemos la oportunidad de pertenecer a ese grupo de 600 millones de personas que hemos compartido una historia común, pues mejor, a disfrutarlo. Pero el gran tablero de juego está en la mercadotecnia, por decirlo con la palabra más castellana posible, ¿no? En la comunicación. Yo, yo creo que ahí es donde verdaderamente tenemos, aparte que como se ha sido tan torpe y se ha mirado a otras cosas durante tantos años de nuestra historia, es que estamos obligados a ello, ¿no? Realmente. Eh, Todas las orillas, porque quizá nosotros por ser peninsulares o haber nacido y hablar con este acento, parece que no lo tenemos que tomar más en serio, pero no, no es así. Es que realmente formamos una civilización, una cosmovisión, tanto lo puede hacer una persona nacida en Guatemala y trabajar por esta visión del mundo como un peninsular, un canario, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya lo vemos, ¿no? Que no sé si los más o de los más destacados líderes intelectuales de la hispanidad, pues provienen de Hispanoamérica, como es lógico que así Ujú. sea y seguirá siendo así. Sí, es Pues, un buen ejemplo. Ujú. pues Ángel, un verdadero placer charlar contigo. Esta ha sido No, una conversación sí. interesantísima y bueno, me has dado mucha envidia. Es un pecado sin duda, pero Es un que sepas daño que seguro que colateral. muchos te envidiamos porque es que tienes un trabajo amenísimo. Yo que Sí, suelo no, estar ahí la verdad delante del que ordenador todo el día, me das mucha envidia. es un placer y ojalá que esta forma también de vida que he ido fraguando con esfuerzo, porque la parte bonita es viajar, pero hay muchísimas horas de ordenador detrás de todo lo que hemos estado hablando, muchísimas lecturas y reflexiones, pero sí, es un placer poder compartirlo contigo, con tu gente, con tu comunidad y ojalá bueno, que pueda inspirar y motivar a los que puedan vernos para trabajar de una forma disfrutable por un objetivo tan loable como eso, sentirnos parte de una civilización que ha creado tanta belleza en el mundo, ¿no? Claro que sí, estoy convencido de que surgirán después de este vídeo personas que se piensen hacer algún evento de estos porque que, son amenos, muy fácilmente vendibles, digamos, que van a generar Ujú. mucha expectación y que, bueno, pueden llevar mucho bien a las comunidades donde se realicen, ¿no? A las ciudades o las instituciones que decían organizarlos. Claro, pues nada, sí, de Genial, verdad, ahí Ángel. estamos atentos. Un placer, como te decía, y nada, te deseamos el mayor de los éxitos para tu empresa en toda la hispanidad Ujú. y nada, ya seguiremos en contacto para que en el futuro nos vayas comentando cómo va evolucionando Giant Maps.
Por supuesto. Muchísimas gracias de verdad a ti, a todos tus seguidores por la atención y nada, estamos en contacto para lo que surja. Un fuerte abrazo, Ángel. Igualmente, un saludo. Bienvenidos a los informativos de Hispanidad TV, los informativos de la comunidad hispana global. Las recientes declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el Canal de Panamá han encendido un debate internacional que no solo refleja su visión de Estados Unidos primero, sino que también revive una historia marcada por la intervención y la injerencia. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump criticó las tarifas que Panamá impone a los barcos estadounidenses, calificándolas de ridículas y amenazando con exigir que el canal sea devuelto a Estados Unidos si esta situación continúa. Trump afirmó que Estados Unidos está siendo estafado por las tarifas que cobra Panamá para el tránsito por el canal y amenazó con exigir su regreso a Washington si no se respetan los principios morales de lo que él considera un gesto de generosidad, entre comillas, por parte de su país al ceder el control del canal en 1999. Estas afirmaciones son particularmente preocupantes dado el contexto histórico de la relación entre Estados Unidos y Panamá. Recordemos que la separación de Panamá de Colombia, ocurrida el 3 de noviembre de 1903, fue impulsada por intereses estadounidenses. La construcción del canal había sido un sueño durante décadas, pero tras el rechazo del Tratado de Ranjay por parte del Congreso colombiano, Estados Unidos vio una oportunidad para actuar. Con el apoyo militar estadounidense, Panamá logró su independencia y apenas días después se firmó un tratado que otorgaba a Estados Unidos el control total sobre una franja de 3 kilómetros de ancho del territorio de Panamá y sobre la construcción y operación del canal. Durante casi un siglo, Estados Unidos explotó este importante recurso, lo que generó numerosos conflictos en la región. El canal fue devuelto a Panamá en 1999 tras un acuerdo firmado en 1977 por el entonces presidente Jimmy Carter. Sin embargo, la historia de este canal está llena de sombras, incluyendo la invasión estadounidense de 1989, que dejó un saldo devastador. La invasión comenzó el 20 de diciembre de 1989 y se extendió hasta finales de enero de 1990. Aunque el gobierno estadounidense justificó la operación como necesaria para capturar al dictador Manuel Noriega, quien comenzó siendo el hombre de la CIA en Panamá pero que terminó saliéndose de control, las consecuencias fueron durísimas. Se estima que alrededor de 6.000 panameños murieron durante este conflicto, una cifra que resuena con dolor en la memoria colectiva del país. Las palabras de Trump no solo son un eco de la conocida doctrina Monroe, sino que también ponen en tela de juicio la soberanía panameña. El presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió a las amenazas de Trump reafirmando que la soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Esta declaración es crucial en un momento en que los intereses geopolíticos parecen estar empujando a Estados Unidos a reexaminar su influencia en la región. Además, Trump ha mencionado la creciente influencia de China en el canal como una preocupación para Estados Unidos. Sin embargo, es fundamental recordar que la verdadera amenaza a la soberanía panameña proviene del intervencionismo estadounidense que ha tratado a Panamá como un mero peón en sus estrategias geopolíticas durante más de un siglo. Las declaraciones recientes de Trump sobre Panamá no solo reviven viejas heridas, sino que también subrayan la necesidad urgente de reconocer y respetar la soberanía nacional. La historia ha demostrado que el intervencionismo solo conduce a más sufrimiento y conflictos. Es crucial recordar estos eventos para construir un futuro más justo y equitativo para todos. Una noticia que ha sido ocultada por los grandes medios de comunicación y que debería preocupar a todos los ciudadanos ha sido la reciente designación de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, como copresidente del Grupo Bilderberg. Esta organización semisecreta, que reúne a las élites más poderosas del mundo, ha sido criticada por su opacidad y su influencia en la política global. La llegada de Stoltenberg a este puesto no es más que una reafirmación del poder del globalismo y de la agenda que rige los destinos de Occidente. Stoltenberg, quien ha sido un ferviente defensor de los intereses estadounidenses durante su mandato en la OTAN, ahora se une a un grupo que ha sido históricamente acusado de manipular decisiones políticas y económicas en favor de una élite privilegiada. Desde 1954, cuando se fundó el Club Bilderberg, sus reuniones han estado marcadas por el secretismo y la exclusión del público. ¿Qué tipo de decisiones se toman en estas cumbres? ¿Por qué se ocultan las discusiones entre líderes políticos, financieros y mediáticos? La falta de transparencia es alarmante y debería generar desconfianza en cualquier democracia que se precie. La designación de Stoltenberg también plantea serias preguntas sobre el futuro de la política internacional. Durante su tiempo al frente de la OTAN, estuvo involucrado en el aumento del gasto militar y en la escalada del conflicto en Ucrania. Ahora, como líder del Grupo Bilderberg, es probable que busque consolidar aún más esa agenda bélica y continuar promoviendo los intereses de una élite que se beneficia del conflicto.
Este tipo de liderazgo no solo es peligroso, es una amenaza directa a la soberanía de las naciones y al bienestar de sus ciudadanos. Viajamos ahora al cono sur del continente americano. La presidencia de Javier Milei ha traído consigo una serie de cambios económicos significativos en Argentina, generando un panorama ambivalente que merece un análisis cuidadoso. Por un lado, el gobierno ha logrado contener la inflación, un problema endémico que ha asolado al país durante décadas. A finales de 2023, la inflación intermensual alcanzaba niveles alarmantes, pero en el primer año de Milei, este indicador se ha reducido drásticamente al 2,7%, lo que representa un avance notable en comparación con el 25% mensual que se registraba al inicio de su mandato. Sin embargo, este éxito macroeconómico ha venido acompañado de un costo social alarmante. La pobreza ha escalado hasta alcanzar cifras cercanas al 49,9% de la población, lo que significa que casi la mitad de los argentinos vive en condiciones precarias. Este aumento en la pobreza se debe en gran parte a las políticas de ajuste fiscal implementadas por Milei, que han incluido recortes drásticos en el gasto público, afectando áreas vitales como la educación y la salud. Las familias argentinas están sintiendo el impacto directo de estas medidas, con un consumo que ha caído en picado y una creciente sensación de malestar social. La desestabilización económica provocada por las reformas de Milei plantea preguntas difíciles sobre el equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y el bienestar social. Aunque es innegable que se han logrado avances en la lucha contra la inflación y la reducción del déficit fiscal, el país pasó de un déficit del 4% del PIB a un superávit del 0,5%. Muchos ciudadanos se preguntan a qué precio se han conseguido estos logros. La caída del consumo ha sido dramática, con una disminución interanual que supera el 10%, lo que refleja un descontento creciente entre la población. Es importante reconocer que las políticas económicas de Milei están diseñadas para estabilizar una economía que ha estado al borde del colapso durante años. Sin embargo, este enfoque parece haber dejado atrás a los sectores más vulnerables. La promesa de un futuro más próspero contrasta con la realidad actual. Muchas familias luchan por cubrir sus necesidades básicas mientras el gobierno se enfoca en equilibrar las cuentas públicas. En conclusión, Javier Milei presenta un panorama mixto en su primer año como presidente. Si bien ha logrado contener la inflación y estabilizar algunos indicadores económicos clave, el costo social ha sido elevado y palpable. La pregunta que queda es cómo equilibrar estas reformas con la necesidad urgente de proteger a los argentinos más afectados por estas políticas. La gestión de Milei podría ser vista como una oportunidad para reestructurar la economía del país, pero también como un recordatorio de que el bienestar social no puede ser sacrificado en nombre de la estabilidad económica. Seguimos en el sur del continente americano. La situación en Venezuela se ha vuelto cada vez más crítica bajo el régimen de Nicolás Maduro, quien continúa aferrándose al poder mientras el país enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. La reciente proclamación de Edmundo González como presidente electo, tras unas elecciones disputadas, ha exacerbado las tensiones políticas. González, quien asegura haber obtenido el respaldo de más de 8 millones de venezolanos, planea regresar a Venezuela el 10 de enero de 2025 para asumir su cargo. Sin embargo, Maduro ha respondido ofreciendo una recompensa de $100.000 por ayuda a la detención de González, lo que subraya la desesperación del régimen. La pobreza en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes, con más del 50% de la población viviendo en condiciones precarias. Este caótico panorama es resultado directo de las políticas económicas fallidas y la corrupción sistemática que han caracterizado al gobierno de Maduro. La hiperinflación y la falta de acceso a bienes básicos han llevado a que aproximadamente 8 millones de venezolanos abandonen el país en busca de mejores oportunidades, creando una crisis migratoria que afecta no solo a Venezuela, sino a toda la región. El contexto histórico no puede ser ignorado. La desestabilización que ha sufrido Venezuela en las últimas décadas está ligada a políticas internas y externas que han socavado la democracia y fomentado un clima de violencia y represión. Maduro no solo se enfrenta a un creciente descontento popular, sino también a un aislamiento internacional que se intensifica con cada acto represivo contra la oposición. La comunidad internacional ha comenzado a reconocer la legitimidad del liderazgo de González, lo que podría significar un cambio significativo en el futuro político del país. Sin embargo, el camino hacia la democracia en Venezuela es incierto. La resistencia del régimen de Maduro y su disposición a recurrir a la violencia para mantener el control plantea serias dudas sobre la posibilidad de una transición pacífica. La oferta de recompensa por González es un claro indicativo de hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen para silenciar cualquier oposición. En resumen, la situación en Venezuela es un reflejo trágico de cómo un liderazgo fallido puede condenar a un país entero a la pobreza y la desesperanza. La lucha por la democracia y los derechos humanos continúa, pero cada día que pasa bajo el régimen de Maduro es un día más en el que millones de venezolanos sufren las consecuencias.
La comunidad hispana debe permanecer atenta y activa en su apoyo al pueblo venezolano en su búsqueda por un futuro mejor. Viajamos ahora hasta Europa para abordar un tema candente que ha generado un intenso debate en España: las recientes subvenciones del gobierno a los medios de comunicación privados, que suman un total de 124 millones de euros, aprobadas por el Consejo de Ministros el 10 de diciembre de 2024. Estas ayudas no solo plantean serias dudas sobre la independencia de los medios, sino que también reflejan un preocupante intento del gobierno por controlar la narrativa informativa en el país. El paquete de subvenciones, que incluye 35 millones de euros destinados a la digitalización y otros programas, se presenta como una medida para fortalecer el sector mediático. Sin embargo, esta estrategia es profundamente problemática. Al inyectar dinero público en medios privados, el gobierno está creando una dependencia económica que compromete la objetividad y pluralidad informativa. En lugar de fomentar un ecosistema mediático diverso y crítico, estas ayudas podrían convertir a los medios en meros altavoces del gobierno, alineados con sus intereses y agendas. La situación se agrava aún más con la publicidad institucional del gobierno, que actúa como un segundo factor dañino para la libertad de expresión. En lugar de invertir en una comunicación transparente y plural, el gobierno utiliza la publicidad institucional para comprar lealtades y silenciar críticas. Los medios que dependen de estos contratos publicitarios pueden verse obligados a suavizar su cobertura o incluso a censurarse a sí mismos para no arriesgarse a perder esos ingresos vitales. Esta dinámica crea un ambiente donde la crítica se convierte en tabú y la diversidad de opiniones se ve amenazada. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha defendido estas medidas argumentando que son necesarias para garantizar información veraz y competitiva. ¿Pero a qué precio? La historia reciente nos muestra que cuando los medios dependen del Estado para su financiación, se corre el riesgo de sacrificar la independencia editorial en favor de una narrativa favorable al gobierno. Esto es inaceptable en una democracia que debería estar cimentada en la diversidad de voces y en el derecho a cuestionar al poder. Además, el plazo para presentar propuestas para acceder a estas ayudas se extenderá hasta el 30 de junio de 2025, lo que significa que aún estamos lejos de ver cómo se implementarán estos fondos y quiénes serán realmente los beneficiarios. Mientras tanto, es fundamental mantener un debate abierto sobre cómo estas subvenciones y la publicidad institucional pueden afectar a la libertad de expresión, al pluralismo mediático y la crítica a los poderes públicos. La democracia se nutre de voces diversas y críticas, por lo tanto, debemos estar alerta ante estos intentos de manipulación y control. En contraste con las noticias anteriores, queremos comentar la celebración de la Navidad en El Salvador, un evento que este año ha sido un verdadero éxito, lleno de alegría y paz, marcando un contraste notable con los tiempos difíciles que el país vivió en años anteriores. Las festividades navideñas han tomado un nuevo aire en El Salvador, donde miles de salvadoreños han salido a las calles para disfrutar de un ambiente festivo y seguro. Gracias a las políticas implementadas por el presidente Nayib Bukele, la violencia ha disminuido drásticamente, permitiendo que las familias celebren en un entorno de tranquilidad y optimismo. Este año, la Navidad se ha vivido con una renovada esperanza y libertad, lo que ha permitido a los ciudadanos disfrutar plenamente de esta época tan especial. Las calles de San Salvador se han iluminado con impresionantes decoraciones y árboles de Navidad, creando un ambiente mágico. Desde el inicio del mes de diciembre, los eventos navideños han atraído a multitudes. Uno de los momentos más destacados fue el espectacular desfile inaugural de las fiestas navideñas, donde familias enteras disfrutaron de música, danzas y coloridos espectáculos que llenaron el aire de alegría. En las comunidades, las tradiciones navideñas también han cobrado vida. Estas celebraciones han permitido que los vecinos se reúnan y compartan momentos significativos, recordando la importancia de la comunidad durante esta época del año. Sin embargo, no todo ha sido tradición. También hemos visto cómo las nuevas generaciones adoptan elementos contemporáneos en sus celebraciones, manteniendo la esencia de la Navidad y haciendo que siga viva en los hogares salvadoreños. Las familias se reúnen para compartir comidas típicas y disfrutar de la compañía mutua, creando recuerdos que perdurarán en el tiempo. Los comerciantes locales también han sentido el impacto positivo de estas festividades. A pesar de que algunos productos tradicionales están perdiendo popularidad frente a decoraciones más modernas, hay un esfuerzo por rescatar las tradiciones artesanales. Mercados y ferias navideñas han sido puntos clave donde los salvadoreños pueden adquirir productos locales y apoyar a sus comunidades. Este 2024 ha sido un año especial para celebrar la Navidad en El Salvador. La combinación de paz, tradiciones renovadas y la participación activa de la comunidad ha hecho que estas festividades sean memorables, recordándonos que abordando el trabajo adecuado es posible construir un futuro mejor. La narrativa hegemónica anglosajona trata de presentar en todo Occidente a China como un país atrasado, que no puede ser rival para la economía estadounidense.
Pero la realidad desmiente esta narrativa interesada con rotundidad. China día tras día saca ventaja en la batalla tecnológica e industrial. Recientemente, la industria automotriz china ha dado un paso significativo hacia la vanguardia con el lanzamiento del NIO ET9, un sedán eléctrico de lujo que está desafiando las nociones preconcebidas sobre la capacidad de innovación de los fabricantes chinos. El NIO ET9 no solo se posiciona como un competidor directo de marcas occidentales, sino que también demuestra que China está ganando la partida en el sector de los vehículos eléctricos. A pesar de la narrativa predominante en Estados Unidos que sugiere que los fabricantes chinos son meros imitadores, el ET9 presenta características tecnológicas avanzadas que dejan atrás a muchos competidores occidentales. Con una arquitectura de propulsión de 925 voltios y un sistema de autoconducción basado en un chip desarrollado internamente, el ET9 es un testimonio del ingenio y la capacidad de innovación de la industria china. Los asientos están diseñados para el máximo confort, con calefacción y función de masaje, además de contar con un sistema de entretenimiento de última generación. Pero la principal mejora es su innovador sistema de propulsión, que permite cargas ultrarrápidas y una autonomía que podría superar los 700 kilómetros con una sola carga. Además, su batería de 120 kWh puede recuperar hasta 255 kilómetros de autonomía en solo 5 minutos gracias a su capacidad de carga rápida. Herbert Diess, es director ejecutivo de Volkswagen, quedó asombrado tras probar el vehículo, calificándolo como algo imposible. Sus palabras reflejan una realidad incómoda para las marcas occidentales. China no solo está copiando, está liderando. El ET9 cuenta con una serie de innovaciones, como dirección asistida por cable y suspensión activa que se ajusta instantáneamente a las condiciones de la carretera. Estas características no solo mejoran la experiencia del conductor, sino que también elevan los estándares de seguridad y confort. La capacidad del vehículo para mantener la estabilidad incluso en situaciones críticas, como un reventón de neumático a alta velocidad, es un claro indicador del enfoque meticuloso de NIO en el diseño y la ingeniería. Sin embargo, el ascenso de NIO y otros fabricantes chinos plantea desafíos significativos para la industria automotriz occidental. A medida que las marcas chinas continúan desarrollando tecnología avanzada y ofreciendo vehículos competitivos a precios atractivos, se hace evidente que el mercado global está cambiando. La resistencia a aceptar esta realidad puede resultar en una pérdida significativa para las empresas occidentales que no se adapten rápidamente a las nuevas demandas del consumidor. El NIO ET9 es más que un simple automóvil, es un símbolo del cambio en la industria automotriz global. Mientras Estados Unidos intenta mantener su narrativa sobre la superioridad tecnológica, los hechos hablan por sí mismos. China está aquí para quedarse y está redefiniendo lo que significa ser líder en innovación automotriz. La pregunta ahora es si las marcas occidentales podrán adaptarse o si quedarán atrapadas en su propia historia de éxito. Por último, y de cara a todos los espectadores de nuestro canal interesados por la historia, queremos informar sobre el estreno del documental La controversia de Valladolid, un ambicioso proyecto audiovisual que explora uno de los debates más significativos en la historia de la hispanidad y, por extensión, de los derechos humanos. Este evento histórico tuvo lugar entre 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio, donde se enfrentaron las posturas de dos figuras prominentes, Bartolomé de las Casas, defensor de los derechos de los indígenas y desmedido denunciante de abusos, en ocasiones imaginarios, y Juan Ginés de Sepúlveda, quien argumentaba a favor del correcto dominio español sobre los nativos. El documental, dirigido por Juan Rodríguez Brizo, busca poner en valor este debate crucial que sentó las bases del moderno derecho internacional y la consideración de los derechos humanos. A través de una narrativa cinematográfica, se recrean los momentos clave del debate, así como el contexto histórico que lo rodeó. La obra destaca cómo este enfrentamiento intelectual no solo cuestionó la legitimidad de la conquista española, sino que también abrió un espacio para reflexionar sobre la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de su relevancia histórica, la controversia de Valladolid ha sido un tema poco explorado en el ámbito educativo y cultural. El documental pretende corregir esta omisión, subrayando la importancia del Sermón de Montesinos en 1511, que fue uno de los primeros llamados a la defensa de los derechos indígenas. A lo largo del documental, se presentan testimonios de expertos contemporáneos que analizan las implicaciones del debate y su legado en la actualidad. La controversia de Valladolid no solo es un relato sobre un evento del pasado, es una invitación a reflexionar sobre el presente y el futuro de los derechos humanos. Al abordar temas tan relevantes como la desigualdad y la justicia social, el documental busca hacer conocer nuestra verdadera historia e inspirar un diálogo sobre cómo las lecciones del pasado pueden ayudar en nuestras acciones actuales. Este documental se puede visualizar gratuitamente en la web de Televisión Española, ofreciendo a los espectadores una oportunidad única para profundizar en un capítulo fundamental de la historia que aún resuena en las luchas contemporáneas por la justicia y la igualdad.
Sin duda, es una hora que merece ser vista y debatida por todos aquellos interesados en comprender mejor el origen de los derechos humanos y su evolución a lo largo del tiempo. Esto es todo en esta edición de los informativos de Hispanidad TV. Muchas gracias por acompañarnos. Ayúdenos a dar a conocer las noticias más relevantes para la comunidad hispana global compartiendo este video con sus contactos. Les esperamos el próximo miércoles en la siguiente edición de nuestros informativos.